¿No es cierto? Ya les vi alguna vez. Corintios, ¿dónde queda eso? Solo sé dónde queda Efesios. Ya me he acostumbrado. No, pero vamos a seguir con el mismo tema de Efesios, pero vamos a movernos un poquito. Vamos a hablar del tema que hemos estado hablando, pero vamos a salir un ratito de eso al final del sermón para que sea este sermón bien práctico para nosotros. Entonces, vamos a lanzarnos de una. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Y mientras llegamos a Efesios capítulo 4, demos un pequeño resumen. Estamos ya en la segunda parte del libro de Efesios. Esta es la parte muy práctica en la cual Dios nos va a decir cómo debe vivir un creyente. Una persona que dice que es salvo debe vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque hemos visto en los capítulos anteriores, del capítulo 1 al 3, de que Pablo escribe y nos llena el corazón de cada creyente al darse cuenta qué es lo que Cristo ha hecho por ti. Una posición privilegiada que tienes. Y debido a eso, no es que solo dices, ay, qué lindo lo que hizo Cristo por mí, pero eso nos llama ahora a vivir de una manera digna, ¿verdad? Es lo que hemos visto cada semana. Y estamos en esta segunda parte, donde ahora vamos a ver cómo es que vivimos de una manera digna. Y al empezar esta conversación de vivir de una manera digna, vimos que empezamos con la idea de la unidad, que por si acaso le escucharon ya en la parte de la unidad en los versículos que leyó nuestro hermano Andrés. Además de la unidad, vemos que esa unidad también está basada en algo que se llaman los dones espirituales. Ahora, cuando uno habla de los dones espirituales, quizás tú estás aquí sentado y tienes diferentes perspectivas de qué significa eso. Es más, dependiendo cuál sea tu contexto, quizás tienes buenas o malas experiencias de hablar de los dones espirituales, y es por eso que vamos a hablar de eso el día de hoy. La semana pasada es como que pusimos la primera mano a este tema de los dones, y hoy vamos a poner la segunda mano para seguir dándonos cuenta de que cada creyente tiene que entender claramente qué son los dones espirituales y tu rol al entender esos dones. Entonces, por favor, acompáñenme con sus ojos al versículo 7 al 10, donde dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, lo que dijimos la semana pasada es que debido a que esa gracia de Cristo te salvó, esa gracia de Cristo también te empodera con un don. Cada creyente no puede decir, sí, yo soy salvo, pero yo no tengo un ministerio. Porque Dios, el momento que te salva, te ha dado un ministerio, te ha dado un don que está usado, que tiene que ser usado para glorificarle a Cristo y para edificar el cuerpo de Dios. Y algo que me encantó en esta semana es que siempre se hace preguntas en las comunidades, pero creo que en esta semana en especial, yo escuché que muchas comunidades tuvieron unas conversaciones muy, muy interesantes, ¿verdad? Muchísimas preguntas. Y ahora, ¿y qué significa este don? ¿Y esto que tengo es un don? ¿Cómo comenzaron los dones? ¿Cuáles son los dones? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, después de hablar de que tenemos cada uno un don, Pablo dice que bueno, entonces cada cristiano tiene un don, pero no te deja ahí, porque lamentablemente el día de hoy muchas personas escuchan que tienen un don y es como que es que este es mi don. Pero veamos el resto del versículo, por favor, el resto de esta porción, versículo 8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones, otra vez a la palabra, a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y en el contexto lo que estamos viendo es que Cristo lo que está mostrando es que debido a que Él vino a la tierra y Él murió y Él venció a la muerte, ahora Él sale como el Cristo vencedor, el Cristo que ha vencido todo, el invicto. Y lo increíble aquí es que nosotros que éramos enemigos de Cristo ahora nos unimos a una procesión vencedora en la cual Él dice, y este es mi ejército y este ejército tiene dones que yo les he dado para mis propósitos. El día de hoy quiero que antes de empezar con lo que vamos a hablar hoy, pienses en eso. Pienses que Cristo te ha dado un don, eso significa que tienes un ministerio, pero cuidado, porque a veces en nuestro orgullo ese ministerio se ve, es que yo soy pastor, es que yo hago esto, es que yo soy músico, es que yo hago esto, y ese es un gran problema. Pero el punto por el que Cristo te dio dones no es para que tú digas, mírame a mí, sino para que digas, mírale a mi rey. Que nunca, nunca, nunca tu don se convierta en algo en lo que te enfocas de tal manera que te enfocas solo en eso. Porque el punto de tu don es que en ver tu don, tú piensas quién te dio ese don y tú le glorifiques a tu Señor, a Jesucristo. ¿Ok?
Ahora, yo no sé para ustedes, pero cuando yo hablo de los dones con diferentes personas, y esto pasa a menudo, me subo en algún taxi o estoy hablando con una persona afuera, ¿y usted qué hace? Ah, yo soy arquitecto. ¿Y usted qué hace? Ah, yo soy pastor. ¿Pastor? ¿Pastor evangélico? Sí. Uy, 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 y te empiezan a contar historias. ¿Y ustedes entonces, ustedes de esos que creen que si es que uno va a la iglesia van y te van pegando y se van cayendo las personas? El otro día yo fui a una iglesia evangélica, esta es las suyas donde uno llega ahí y en la primera fila hay una persona que está tacaraca, 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 ¿qué también dirán? No, en serio. Y de ahí me toca, y muchas veces personas han visto, debido a este tema de los dones espirituales, tienen una perspectiva rara y dicen, no, no, la última vez que yo hablé del Espíritu, que escuché a un cristiano hablar del Espíritu Santo, llegó a una iglesia y salí corriendo por susto de lo que estaba pasando. Se caían las personas hablaban de una manera rara, decían de que ahora verá, ahora yo he visto en su futuro ni sé qué cosa y nunca pasó. Yo por eso no creo en los cristianos. Por eso yo no creo en la iglesia. Y obviamente aquí hay otra parte ahí que es la depravación de nuestro corazón, pero en realidad las iglesias hemos hecho un pésimo trabajo en mostrar el rol del Espíritu. Y el Espíritu Santo se lo ve más como un poder medio raro, que qué miedo le tenemos. No le vemos como una persona, no le vemos como algo que da unos dones para algo precioso. Miren por favor, el versículo 10 dice, el que descendió también, él mismo ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. En cierta manera los dones hacen para que podamos ver que Cristo lo llena todo. Entonces, ¿por qué esas personas se quedan al piso, etcétera? Mientras continuamos el día de hoy, la pregunta sería entonces, ¿cómo es que los dones ayudan a que Cristo los llene todo? Si tú dirías, ¿de qué manera yo veo algún tipo de evidencia de que Cristo lo ha llenado todo? ¿Dónde lo veo? Y el punto sería en la iglesia. El punto sería en la iglesia. Ay, 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 pero ahí es donde vienen esas ideas. No, vamos a ver eso claramente. Entonces, una vez más hemos visto que Cristo, el ascendido, ha dado un don y un ministerio a cada creyente con el propósito de mostrar que Él lo llena todo. Pero ahora vamos al versículo 11 y empezamos el texto para esta semana, que dice, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, una vez que Pablo ha dicho, ok, el Espíritu Santo, mediante Pablo, dice que cada creyente tiene un don. Ahora él dice, ok, vamos a separar a cada grupo y voy a decirles que también él no solamente ha dado un don a cada creyente, pero este Cristo ascendido también ha dado un don y un ministerio a unas personas que están en liderazgo. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. El Cristo ascendido ha dado líderes en la iglesia y les ha dado un ministerio específico con el motivo, con el objetivo de mostrar que Cristo los llena todo. Entonces, hermano, el día de hoy vamos a ver a qué se refiere con esto. Oremos una vez más. Padre, mientras empezamos nuestro texto del día de hoy, dame palabras claras para poder explicar estos temas que son muchas veces mal entendidos, Padre. Padre, al mismo tiempo que hay cosas clarísimas en tu palabra y va a haber cosas clarísimas que vamos a ver el día de hoy, hay otras cosas también que no son tan claras y nos dan un poquito de maneras de ver de una manera distinta. Ayúdanos a mantener unidad en esas cosas pequeñas, pero en las cosas grandes, ayúdanos a glorificarte, porque este mundo necesita ver el poder del Espíritu Santo real, no algo que se atribuye que es tuyo, que no eres tú. Entonces, Padre, ayúdame a poder compartir esto efectivamente. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, por favor, observen. Versículo 11 dice, y Él dio. Y Él dio. ¿Quién dio? ¿Quién es Él? Cristo, exacto. El que descendió y ascendió, el que lidera este movimiento triunfal es Cristo, y Él es el que dio, Él es el que distribuye los dones y los ministerios. Y cuando habla de los dones, es tan interesante que lo vemos lo mismo en 1 Corintios. Lo mismo es de que Él primero habla que Dios ha dado dones a la iglesia, y después casi inmediatamente siempre habla que no solamente le ha dado dones a la iglesia, pero ha dado a personas dotadas a la iglesia que les manda un ministerio especial. Eso tú puedes ver en 1 Corintios 12 del 4 al 11, dice los dones. Y 1 Corintios 12 del 27 al 31, creyentes dotados. ¿Ves algo parecido en Romanos capítulo 12 también? Entonces este primer grupo que Él ha dado, miren por favor cuál es. Y Él dio a algunos a ser
Apóstoles, esta palabra la hemos hablado muchísimas veces aquí mientras hemos estudiado Efesios. ¿Por qué? Porque Pablo se presenta como él es un apóstol. Hemos hablado de los apóstoles y profetas, pero una vez más no nos cae mal, especialmente en nuestro tiempo. Estaba yo en Centroamérica esta semana y allá los apóstoles han hecho de las suyas y la iglesia está muy lastimada. Lo hemos visto ya anteriormente. Entonces tenemos un apóstol que lo podríamos decir sin mayúsculas, un apóstol sin mayúsculas. Tiene la idea de solamente una persona que ha sido enviada, ¿ok? Entonces en ese sentido todos somos apóstoles porque tenemos un mensaje de Jesucristo. Pero el apóstol que está hablando aquí de cierta manera es lo que llamaríamos un apóstol con mayúsculas. Y es una persona que fue delegado oficialmente por Jesucristo y comisionado para una obra específica de proclamar su evangelio de una manera única. Hay tres tipos de apóstolos: los que estuvieron con Jesús y vieron su resurrección. De ahí tenemos a Pablo, ¿no es cierto? Que después él entró en ese grupo y él habla de cómo él es un apóstol en 1 Corintios 15, del 8 al 9. Y también vemos algunas personas en la iglesia primitiva que recibieron un don de apostolado. Personas como Barnabás, como Santiago, el hermano del Señor, y otros. Entonces son personas específicas que Dios los va a usar, como vamos a ver, para la fundación de la iglesia. Una vez más, lo que Dios ha estado haciendo es que Él ha cambiado, no ha cambiado las reglas, pero ha aumentado nuevas cosas. Por eso que los judíos dicen, ¿y esto qué es? Y Dios va a usar estos apóstoles para autentificar este nuevo tiempo. Miren, por ejemplo, en Marcos 3:14, creo que está en la pantalla, dice: y designó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, a los 12. Pero ustedes saben que él también envió a los 72, ¿verdad? Pero está específicamente aquí con los 12 porque ellos tenían un rol especial. Marcos 6:30 dice: y los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que había hecho y enseñado. El día de hoy, mis queridos amigos, por favor, esto es lo más importante. No hay nadie que puede darse el título de apóstol con mayúscula, como decimos. Por favor, tengamos mucho cuidado con eso. No hay nadie el día de hoy que pueda decir que estuvo con Jesús. No hay nadie que pueda decir que tuvo la experiencia que Pablo tuvo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si uno no tiene sabiduría puede caer en esto. Y hay muchas personas que debido a que no saben su Biblia bien, porque no han estudiado Efesios bien, porque no han estudiado lo que dice el Nuevo Testamento, pueden caer presa a estos apóstoles entre comillas. Recientemente tuve una conversación con una querida hermana, y esta persona me compartía que solamente fue a la página de este apóstol y se suscribió a los mensajes de uno de estos apóstoles entre comillas. Y el mensaje que recibió fue algo parecido a esto. Él está buscando dinero para construir su nuevo templo y dice: este nuevo templo es un lugar, escuchen por favor, es un lugar en el cual tus oraciones van a estar físicamente impresas y donde personalmente el apóstol fulanito de tal y la profeta fulanita de tal, junto a todos los pastores y el cuartel de intercesores más fuertes, estarán empujando todas tus peticiones para asegurar que estas lleguen al cielo y sean desatadas y contestadas para ti. ¡Qué miedo! O sea, este apóstol y la profeta, que es parte de su familia, son los mediadores entre tú y Dios. No necesitas Jesucristo porque tienes estos apóstoles. Inclusive firman al final del mensaje: hijo mío. Ellos son los que garantizan que las peticiones sean respondidas. No existe Jesús en este escenario. El vínculo entre Dios y ti son estos apóstoles. Hermanos, nadie puede decir eso. Y normalmente cuando escuchas de apóstoles van a empezar a hablar de que yo tengo autoridad sobre ti, tú eres el hijo mío, entonces tú tienes que obedecerme. Y lo que obedezamos nosotros es la palabra. Cualquier pastor, cualquier líder no tiene autoridad en sí mismo, solo tiene una autoridad que le ha sido dada de Dios, y solamente tiene autoridad mientras hable la palabra de Dios. Es lo único. Y muchas veces estos apóstoles tuercen la palabra. Amados, tengamos mucho cuidado con eso. Seguramente hay personas aquí que has interactuado con ese tipo de apóstoles, con ese tipo, tienes amistades que seguramente van a la iglesia del gran apóstol. Por favor, ora por ellos y muéstrales lo que dice la palabra. Segundo grupo. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas. Lo mismo hemos visto y este término anteriormente. Cristo, además de este grupo de apóstoles, también da profetas. Y noten que dice, Él dio apóstoles y
profetas. No dice él dio profetas y apóstoles, porque si estaría en ese orden, sabríamos que esos profetas se refieren a los profetas del Antiguo Testamento, que vinieron antes de los apóstoles, ¿verdad? Pero aquí cuando dices apóstoles y profetas, significa que hubieron unos profetas del Nuevo Testamento. Miren en Efesios 2:20, donde dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Estamos hablando de profetas del Nuevo Testamento, profetas que recibieron revelación en la iglesia y recibieron esta revelación hasta que la Biblia fue terminada, hasta que ya no había más que decir en la Biblia, porque ahora ya no necesitamos la autoridad de los profetas y los apóstoles, porque ya tenemos una revelación completa. Hay un cambio de reglas, y esto es importante que sepan, porque dense cuenta qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel, ¿ok? El pueblo de Israel está ¿en dónde? En esclavitud, ¿recuerdan? Y Dios le habla ¿a quién? A Moisés. Y Moisés, ¿qué es lo que le dice? No me van a hacer caso, ¿se acuerdan? Y porque no le van a hacer caso, ¿qué es lo que hace Dios con él? Le da un don especial y él puede hacer milagros y puede hacer cosas. ¿Por qué? Porque esos milagros validan que en realidad esta persona viene de Dios, ¿sí? Y tú ves eso muchas veces durante la Biblia, de que Dios manda personas que pueden hacer algunas cosas supernaturales y cosas súper específicas, como ¿para qué? Para validar de que en realidad estas son las personas de Dios. Porque personas podrían decir, ¿y cómo sabemos que esto es de veras? Porque pueden hacer este tipo de cosas. En el nuevo pacto tenemos nuevamente un cambio de regla. ¿Recuerdan? Judíos y gentiles separados. Y era lo normal que estén separados. Pero Dios dice, ahora tienen que estar juntos. ¿Y cómo vamos a estar juntos si tú nos has dicho que nos separemos de estos gentiles mundanos? Y ahora tienen que estar juntos, no puede ser. Entonces los apóstoles y profetas dan esta nueva revelación y viene también con milagros y cosas así para que digan, esto en realidad es de Dios. No podemos ir en contra de esto. A otros profetas podemos ver, por ejemplo, el profeta Ágabo del Nuevo Testamento. Puedes verle a él en Hechos 11, 27 a 28, en Hechos 21, 10 al 11, donde él profetiza que van a pasar cosas y pasaron cosas. En 1 Corintios 12, del 28 al 29, como leímos parte de eso en la iglesia, Dios ha designado primeramente a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas. ¿Sí? Entonces ves que Él asignó a estas personas ¿para qué? Para construir, para edificar su obra, ¿no es cierto? Y tenían una naturaleza, como vemos aquí, fundacional. Y una vez más, acompáñenme a Efesios en sus Biblias 2:20. Ya lo leímos hace un ratito, pero una vez más leámoslo, por favor, porque esto es clave, darnos cuenta. Marchó el PowerPoint. Bueno, sí, ya, por eso es que hay que traer la Biblia. Es la profecía de que hay que traer la Biblia. Exacto, la señal, exacto, hermanos. Efesios 2:20, escuchen por favor lo que dice aquí, lean conmigo. Edificado sobre, ¿qué dice? Sobre el fundamento. El fundamento son las bases de un edificio. Y esto es muy importante cuando entendemos los apóstoles y profetas. Es la idea de que hay el fundamento de un edificio. ¿Qué tal si es que yo construyo una casa y digo, ok, construyamos la casa, ya acabé el segundo piso, acabé la chimenea, acabé el techo, ahora sí pongamos el fundamento? No tiene sentido, ¿verdad? ¿O sí? Alguien dice, hermano, buena idea. No, eso es mala idea. Entonces el punto aquí es una vez más que los apóstoles y profetas tuvieron un rol de proveer esas bases, el fundamento de la iglesia. ¿Y cuántas veces pones el fundamento de la iglesia? ¿Cuántas veces pones el fundamento de un edificio? Una vez, ¿verdad? Entonces una vez más estamos tratando de ver por qué esto de los apóstoles del día de hoy no tiene sentido, ni pies ni cabeza por esto. En el un lado vemos la naturaleza de la revelación, por el otro lado vemos la naturaleza de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. No tiene sentido, amigos. No tiene sentido. Estos apóstoles, además, como dijimos hace un rato, realizaban milagros para confirmar que en realidad tenían revelación de Dios. Y tenemos un montón de versículos, lo pueden anotar, 2 Corintios 2:12, Hebreos 2:3 y 4. Escuchen Hebreos 2:3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. ¿Se dan cuenta? Ellos tenían esta potestad de poder hacer estos signos para poder confirmar de esta nueva revelación, de esta salvación tan grande.
Muy importante, ¿ok? Entonces, súper importante aquí. Apóstoles y profetas fueron, ¿para qué? Para la fundación de la iglesia, ¿ok? Y aquí lo que va a hacer Pablo es que empezó como en cierta manera cronológicamente con los apóstoles y profetas y ahora nos va a empezar a dar otras oficinas, por decirlo de alguna manera, de la iglesia. Por favor, Efesios 4:11, volvamos por favor. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas y a otros ¿qué? Evangelistas. Dios da evangelistas a la iglesia. Abran sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 2. No, perdón, Hechos capítulo 8. Hechos 8. ¿Ok? Y voy a ir primero, voy a saltar de 1 hasta el versículo 40 y miren lo que dice. ¿Ok? Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora volvamos desde el principio, vamos del versículo 5. Miren lo que dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Jesucristo. Versículo 12, miren lo que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Por favor, versículo 35. Versículo 35 dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura y les anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Felipe? Pausa, no me respondan. Vamos al capítulo 21, 8. 21, 8. Hechos, ajá. 21, 8, muchas gracias. Entonces vimos que Felipe lo que está haciendo es proclamar el evangelio y les anunció Jesucristo y les predicó Jesucristo y les compartió Jesucristo y personas se bautizaban. Ok, 21:8, y que dice: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de ¿quién? Ahí está nuestro pana Felipe, el evangelista. El evangelista. Entonces estamos viendo claramente que el evangelista es aquel que hace ¿qué? Comparte el evangelio, anuncia ese evangelio. Y en Pablo dice a su hijo en la fe, a Timoteo, 2 Timoteo 4:5, haz la obra de un evangelista. Después de esa fundación vemos que Dios ha proveído durante todo este tiempo, ha provisto, perdón, personas que son evangelistas, son personas que tienen un don de compartir el evangelio. Estoy seguro que en esta habitación hay personas con ese don, personas que tú no tienes miedo de ir y compartir el evangelio. Hace unos meses hablaba con una querida hermana y esta hermana estaba hablando de que estaba sentada en un avión volviendo de un viaje y una persona se sentó al lado que seguramente tenía muchas conexiones, etcétera, etcétera, y estaba diciendo: ah, yo hice una foto con este presidente y una foto con este diputado y todo, y este hermano dice, yo lo que dije es: pero tú necesitas del evangelio, y le empezó a compartir el evangelio. Hay personas que son así, y gloria al Señor. Ahora eso no significa que solo dejamos que esas personas compartan el evangelio, pero haz la labor de un evangelista. Todos estamos llamados a eso, pero Dios, para asegurar su misión, ha dado a personas con ese don supernatural específico de compartir el evangelio. ¿Sí? Los evangelistas son un don, son líderes cristianos que comparten el evangelio con los perdidos. Y es clarísimo que tengamos claro este evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. ¿Y cuáles buenas nuevas? Las buenas nuevas de que Dios te puede dar una mejor vida. Es secundario. Las buenas nuevas es que estabas muerto en tus delitos y pecados y estabas en camino a ser un hijo. Ya eras un hijo de la ira de Dios. Y tú estabas en la mira de la ira perfecta de Dios. Qué miedo, porque tú eres un pecador y yo también soy un pecador. Y este gran evangelio es que Cristo ha venido. Dios mandó a su Hijo unigénito para que en Él Dios pueda poner toda su ira. Y no solamente pongas toda su ira y el castigo, pero después el que ponga su confianza en Cristo, el que confiese a Cristo, el que ponga fe y arrepentimiento, se arrepienta de sus pecados y camine en pos de Cristo, ahora tenga vida eterna. La justicia perfecta de Cristo se la pone en el pecador. Increíble. Lo que los teólogos llamaban el gran intercambio. ¿Okay? Además, un evangelista sirve para poder capacitar a la iglesia para evangelismo. Vas a ver personas que dicen: ¿sabes qué? Te doy unas maneras para hablar del evangelio de manera clara. Deberíamos tener una pasión por el evangelio, mis amados. Este mundo allá afuera está buscando en Navidad su Salvador, y no en Cristo, sino en regalos, sino en alguna cosa. Ojalá que en este diciembre algo pase, que me traiga satisfacción. Sabemos que nuestro corazón nunca va a encontrar su satisfacción lejos de Cristo. Y finalmente, versículo 11, volvamos a Efesios, por favor. Efesios 4:11. Y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros
pastores y maestros. Dense cuenta que aquí nos dice y a otros pastores y a otros maestros. Y esto es muy importante el día de hoy, porque Jesucristo dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo vas a santificar? ¿Cómo vas a ayudarle a alguien a crecer si no estás basado en la verdad? Entonces, si va a ser basado en la verdad, necesitamos que la iglesia tenga personas que puedan enseñar. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que hay pastores y los pastores tienen el llamado, la carga de liderar al redil de Dios, a cuidar el redil de Dios. Uno de los versículos que a mí me pega muchísimo está en Hebreos capítulo 13, donde dice de que cada pastor va a dar cuenta de cada oveja que el Señor puso en esa iglesia. Es por eso que tenemos que cuidarnos los unos por los otros. Es por eso que tú tienes que orar por tu pastor. Si estás aquí de otra iglesia, ora por tu pastor. Y parte de ese rol del pastor es uno liderar, porque las ovejas, es increíble que Cristo nos dijo, la imagen para el pueblo de Dios no es los leones, ¿no es cierto? Los hermosos pastores alemanes, ¿no es cierto? No dice nada de eso, sino dice que nosotros somos ovejitas. Y si tú sabes que es una ovejita, es el animal más chuncho posible. Entonces el pastor tiene el llamado, debido a que Cristo nos pastorea, a liderar a las ovejas, porque las ovejas se pierden con facilidad. Entonces tenías que llevarles, número 2, tenías que darles de comer. Y es por eso que pastores y maestros, ¿no es cierto? Entonces tienes que enseñarles cómo un pastor da de comer al redil, es mediante la fiel predicación de la palabra. La palabra es lo que alimenta al pueblo de Dios. No son las historias, no son los testimonios, no son, qué linda personalidad, mira esto o el otro. No. Tiene que ser la palabra de Dios. Que tú salgas cada prédica, cada momento que se enseña en la iglesia diciendo, ahora sé un poco más de Cristo. Y eso me lleva a alabarle más allá a Él. Y ahora eso me lleva a vivir una vida de santidad. Además tiene el rol de proteger. Es por eso que hace un rato personas dirían, pero ¿por qué hablas tanto de los apóstoles? ¿Por qué hablas? Porque mi rol es proteger de ese tipo de cosas. Hay personas aquí seguramente que tienes eso clarísimo, pero hay otras personas que quizás estás sentado y dices, wow, yo leo ahorita en la cartera, sacas y dices, ve, aquí está el libro del apóstol fulanito, ese no ha sido de traer acá. Y ese es mi rol, es decirte, no traigas aquí, bota la basura. Porque tu alma está en peligro cuando lees esas cosas. Y ese es el rol del pastor, el proteger. Va a haber veces personas que van a entrar a la iglesia, porque eso es lo que dice la Biblia, y van a empezar a dar nueva doctrina, y van a empezar a decir cosas que van en contra de la palabra. Y como somos ovejas, decimos, ve que alaja lo que está diciendo, pero tú sabes que eso no está bien, y le sigues, y empieza a traer disensión dentro de la iglesia. Y el rol del grupo pastoral, del equipo pastoral, y de todos nosotros, pero en especial empieza desde los pastores, es proteger a las personas. Va a haber personas que van a llegar y van a conversar delante de ti y están diciendo, sabes que estoy pensando en hacer esto, y es algo totalmente no bíblico, algo que está en pecado, y tú les vas a clamar y les vas a decir, no hagas eso, por amor a tu alma, por amor a nuestro Señor Jesucristo, no hagas eso. Y aún así lo hacen, y te toca irles y seguirles y pedirle a Dios, tráeles arrepentimiento, cuidar, protección, dar de comer, liderar. Y finalmente, y esto vamos a hablar más la próxima semana, pero miren el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Este versículo es clave, hermanos, porque en nuestro tiempo muchas personas ven que los pastores no tienen ese versículo en su Biblia, y las iglesias no tienen ese versículo en su Biblia. Y Él dio a algunos a pastores para que hagan la obra del ministerio. ¿Se acuerdan la imagen de la semana pasada? La imagen de que vamos al estadio de fútbol y hay 40,000 espectadores y unos poquitos ahí corriendo. El pastor es uno de ellos y los líderes. ¿Y el resto? ¿No es cierto? Y ven, no me gustó lo que hizo este man. ¿No es cierto? Y hacemos eso. Pero miren lo que dice el versículo 12. El versículo 12 dice, a fin de que hagan todo el ministerio. Nope. A fin de capacitar. Y vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero el rol del pastor no es hacer todo el ministerio. Tiene que hacer ministerio, obviamente. Pero el rol es el ayudar a que la iglesia tenga la visión de lo que Cristo tenía en mente en la iglesia. Que era que cada creyente es un ministro de la palabra. Cada creyente tiene un ministerio. No hay cristiano que está ahí sentado así, comiendo solamente de la palabra sin tener un ministerio.
Eso es foráneo, eso es raro en el Nuevo Testamento, eso no existe en el Nuevo Testamento. Entonces mi rol, el rol del pastorado aquí en la iglesia La Fuente, el rol de en la Biblia del pastor es el capacitar a la iglesia para que seamos una máquina que hace discípulos para la gloria de Cristo, una máquina que busca glorificarle a Dios, un lugar donde las personas interactúan con el Evangelio. Cuando salimos de esas puertas, cuando salimos de las puertas de nuestras comunidades, personas salen en fuego, como diríamos, para ir y compartir ese evangelio. Déjame compartirte de este Cristo que me salvó. Mi iglesia me ha ayudado a saber cómo hacerlo. Es por eso que tenemos capacitaciones. No es que, ay, ¿qué hacemos los sábados? No hay nada que hacer, hagamos unos institutos. Eso, ahí pasemos tiempo un ratito. No, el punto no es ese, el punto es que tú vas allá a equiparte y quiero que veamos ese tipo de tiempos como en el un lado estás equipándote con las herramientas de entender mejor el Evangelio. Por eso la clase se llama ¿qué es el Evangelio? Y la siguiente clase se llama Curso 1.28, Consejería Bíblica. ¿Cómo aconsejar? Hay personas en tu día a día, ¿verdad? Que te piden consejo. Cuando primera vez yo vi una persona que me pidió consejo y digo, ¿qué le voy a decir? Mis experiencias, eso me pasó a mí. ¡Qué pésimo consejo! Porque no tiene autoridad, la palabra tiene autoridad. Ahora, con eso en mente aquí vamos a poner el freno y vamos a cambiar de carril. Porque parte de capacitar a la iglesia es el que sepan usar sus dones. Y algo hermoso que pasó la semana pasada después de las comunidades es que personas estaban diciendo, ¿y cuáles son los dones? ¿Cuál don tendré? Yo no sé cómo saber los dones. Entonces vamos a tomarnos un momento, por favor, para ver los dones. Entonces el rol del pastor es tratar de equipar a la iglesia y por la gracia del Señor yo le pido de que ahorita yo pueda servirle a este precioso cuerpo de creyentes mostrando cuáles son esos dones, mostrando cuál es el rol de esos dones y cómo entenderlos de una manera realmente muy, muy breve. ¿Okay? Entonces con esto en mente pensamos algo. Normalmente cuando hay una necesidad en la iglesia esto es lo que ocurre, ¿ya? Una persona viene, se pone aquí, coge este micrófono, prende el micrófono, se da cuenta que no está prendido, vuelve a prender y habla. Y dice lo siguiente: hermanos, ¿saben qué? Tenemos una necesidad en el ministerio tal. ¿Sí? Y muchas personas, y algunos de ustedes que deberían no decir sí, dicen, no, capaz que yo tengo que hacerlo. Y muchos de ustedes también, que quizás deberían hacerlo, dicen, no, no tengo tiempo. Y muchas veces las personas se dan cuenta de que y se lanzan a hacerlo. Y qué bueno, y tenemos todos que tener un deseo de querer hacerlo. Pero mientras vamos creciendo como iglesia, mientras vamos madurando como creyentes, debería ser un poco distinto. Cada uno de nosotros sabemos nuestra esquina del reino de Dios, los dones que Dios nos ha dado, de tal manera que sabemos cómo hacer ministerio más efectivamente. Déjenme leerles unos versículos. 1 Corintios 12:1 dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis ignorantes. Y muchos cristianos somos ignorantes de los dones espirituales, si somos honestos. Número 2, 1 Corintios 12 del 4 al 7 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Entonces hay una diversidad de ministerios. Eso significa que aquí, entre las personas sentadas, hay muchos ministerios que podrían estar ocurriendo. 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo. ¿Y por qué no lo estamos usando? Y esto es lo que ocurre. Entonces, del ejemplo que di hace un rato, no sé si les ha pasado. Tú vas y se daña algo en la casa. Y vas y te dicen, hay que cambiar las pilas. Tú abres de la cosita, le das la vuelta y coges y dices, necesito un destornillador plano. ¿Dónde está el destornillador plano? Vas, abres del cajón y coges ¿qué? Un cuchillo. Bien. Coges el cuchillo. ¿Ok? Y te demoras mucho más en hacer el trabajo que si tuvieras un destornillador, se hubiera hecho rapidísimo. ¿Sí? ¿O les ha pasado eso con cuando tenemos también un playo y se usa como martillo, se usa como destornillador, lo que sea, ¿no es cierto? Y ahora con qué le pego a la cosa, ¿no es cierto? Y es la clásica en muchas, pero eso pasa de manera clara en nuestras iglesias. Vienen y dicen, oigan, necesitamos personas que por favor ayuden a hacer este ministerio. Y tú, por la gracia del Señor, dices, yo quiero hacerlo, pero tú honestamente eres un cuchillo, sirves para cortar cosas, no para detornillar cosas. Y muchas veces en la iglesia pasa eso. Y es porque no nos damos cuenta cuáles son los dones que tenemos. ¿Ok? Entonces, mientras vamos pensando en eso, podríamos leer Romanos 12 del 3 al 8, Primera de Corintios 12 del 8 al 11, Primera de Corintios 12 del 27 al 30, Primera de Pedro 4 del 9 al 11. Y cada uno de esos versículos, lo que vas a ver es que tiene un montón de dones.
Y normalmente, como hice esto a propósito, tú vas a leer esos versículos y vas a decir, ¿cuál tengo? Y ahora estoy perdido, me siento abrumado, ¿y ahora qué hago? Entonces no haces nada. Entonces el deseo de esta segunda parte de que ya cambiamos como de sermón casi a taller en cierta manera, es el entender los dones, ¿ok? Vamos a entender los dones. Lo primero, entonces, ¿qué son los dones? ¿Quién da los dones? Ustedes ya saben, ¿quién da los dones? Jesucristo. Parte de la palabra para dones tiene la idea de carisma. Carisma viene de la palabra caris, que tiene que ver con la idea de gracia. Entonces los dones nos han sido dados por gracia. No puedes jactarte de tus dones. ¿No? Es que yo soy buenazo con misericordia. ¿Y por qué ustedes no tienen misericordia? Es que yo soy maestro, entonces chuta, y no maestro de que yo soy maestro, pero maestro en el sentido de que yo enseño muy bien. Y es como que, ay, pero yo soy, y así hacemos. Yo soy evangelista, ¿por qué nadie más evangeliza? Date cuenta de que ese fue dado por gracia. Favor no merecido. Entonces con eso empezamos. Los dones además están ahí para la edificación del cuerpo, para mostrar a Cristo como el que llena todas las cosas. Entonces vamos a hablar de manera súper rápida de los dones, porque quizás tú no sepas ni siquiera cuáles son los dones. Entonces primero, el don de milagros. Este don es la habilidad de hacer maravillas y señales. Cristo realizó muchos milagros como fue registrado en las Escrituras. Pablo usó este don para afirmar su apostolado como está escrito en 2 de Corintios 12:12. Entonces a veces es la idea de que tú veías de que personas estaban con grandes enfermedades, problemas y Dios usaba personas para que esas personas se sanen inmediatamente. No, perdón, ese es milagros, de sanación. Pedro tenía este don, veamos Hechos 3:6, perdón, al 8, 5:15 al 16. Y este ayudó a estabilizar la fundación de la iglesia y este sí tenía que ver con la idea de sanar a las personas. Tercer don, el lenguas e interpretación de lenguas. Este don se manifiesta por el hablar un lenguaje que el orador desconoce y es un lenguaje como inglés, español, francés, etcétera, etcétera. Este regalo debía ser acompañado por el don de interpretación. Entonces tú ves en Hechos 2 de que personas empiezan a hablar y empiezan a hablar en otros lenguajes y de esa manera el evangelio empieza a esparcirse al final de la tierra. ¿Okay? De ahí tienes el don de profecía. Profetizar es predicar o contar o declarar las escrituras. Profecía no necesariamente significa predecir el futuro y hay un poco de debate de qué significa con profecía. A veces también se los llama el don de enseñanza o va junto con el don de enseñanza. Y aquí vamos a hablar empezando con los dones de hablar. Hay dos tipos de dones, dones de hablar y dones de servir. Entonces tú tienes que darte cuenta que estos son los dos tipos de dones. El siguiente es la enseñanza. Este don es la habilidad de enseñar la palabra de Dios y ayudar a los oidores a comprender las escrituras conforme a la intención del autor. Entonces es la idea de que tienes personas que empiezan a hablar de la palabra de Dios y tú habías leído y tú ya lo entendiste un poco, pero una persona empieza a desempacarlo para ti y es como que, wow, yo nunca había visto eso en el texto, ¿no es cierto? Lo has leído un montón de veces y al final alguien te lo enseña y tú dices, wow, ese es un don de Dios. Y dense cuenta que tiene que ver con enseñar ¿qué? La palabra, muy bien. Siguiente, otro don de enseñanza es el don de sabiduría. Esta es la habilidad, primero el de conocimiento. El don de conocimiento, este es el entender los hechos de la escritura, es el entender la Biblia. Desde la perspectiva humana es la erudición o la capacidad de saber las verdades de las escrituras, tanto amplia como profundamente. Y dense cuenta que Dios los separa. Hay personas que van a entender y lo entienden rápidamente, pero quizás no son tan buenos en enseñarlo, pero lo entienden. Entonces tú les haces preguntas y te pueden ayudar a ver el texto, pero a veces no necesariamente lo pueden enseñar tan claramente como una persona que tiene el don de enseñanza, ¿sí? Ahora, otro don, y vamos unido el de conocimiento, es el de sabiduría. El de sabiduría es cómo aplicar el don de conocimiento. Esta es la habilidad de aplicar la sabiduría obtenida por revelación espiritual a los creyentes, conocer lo que es correcto y lo incorrecto, conocimiento aplicado. Entonces ayudas, hay personas, creo que si tú tienes el don, si tú eres muy bueno en consejería bíblica, eres muy bueno en porque ayudas que esto es lo que dice el texto, explicamos, pero ahora vamos a ver de qué manera práctica esto se aplica a tu vida, ¿sí? ¿Tiene sentido? Más o menos. Todo el mundo está así con cara de que no tengo idea de qué estés hablando ahorita. Siguiente, exhortación. Exhortación es la habilidad de motivar y alentar. Aquí pausa, por favor. Porque en nuestra iglesia nos gusta usar la palabra exhortar. Decimos que Dios me exhortó. Ahora, quiero que vean que bíblicamente el don de exhortar incluye la confrontación, pero no solo es confrontación.
Bíblicamente el don de exhortar es la habilidad de motivar y alentar, es la habilidad de restaurar. Sí, a veces va a significar que vas y tú confrontas a una persona y esa confrontación le ayuda a esta persona, le alienta para que camine con Cristo. Pero muchas veces también el alentar, el exhortar, significa que tú le ayudas a una persona a salir y caminas con esa persona, tienes un don de hacerlo. Una persona con este don puede unirse a otra para consolarle con amor, alentarle a un compromiso espiritual más profundo y al crecimiento o exhortarlo a la acción. Este es el don que califica a personas de ejercer un ministerio de consejería en el cuerpo. Entonces, esto es muy importante porque yo creo que especialmente el día de hoy con la nueva reforma en Latinoamérica, se puede malentender este don y es solamente que vas y das de bibliazos a la gente. Ese no es el don. No hay don de dar de bibliazos a la gente. Pero es el ayudar a una persona a crecer. Es el privilegio de poder mostrar y a veces sí, tienes que confrontarlos, a veces tienes que animarlos, a veces tienes que sostenerlos, pero tiene la idea de caminar con una persona, ¿sí? Entonces, esos son los dones de hablar, ¿ok? Ahora, tenemos también los dones de servicio. Y los dones de servicio empiezan con el don de misericordia. Esta es la habilidad de mostrar profunda compasión a aquellos que tienen necesidades espirituales, físicas o emocionales. Entonces, eres una persona de que tú ves una necesidad y tu corazón se rompe y tu corazón dice, yo necesito ayudarle. Y aquí quiero que se den cuenta de algo importante. Es de que si tú tienes este don y tú estás hablando con una persona que tiene el don quizás de enseñanza u otro tipo de don, tú te vas a frustrar. Porque si tiene una persona el don de discernimiento y esta persona tiene el don de misericordia, esta persona está pensando, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esta persona es, salgamos a ayudarle. ¿Y se acuerdan lo que leímos al principio de nuestro sermón, de nuestro tiempo hoy? El oído no le puede decir al ojo, el ojo no le puede decir. Y muchas veces en las iglesias nos quejamos y nos queremos cambiar de iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero una iglesia de solo manos, con el don de misericordia. Y como a ellos les gusta ver, a mí no me gusta que vean, a mí solo me gusta que vayan y hagan. Pero necesitas el ojo. Y el ojo necesita la nariz, y la nariz necesita los oídos, ¿verdad? Entonces todos los dones se complementan los unos con los otros. Misericordia, el siguiente don es el de la generosidad o el de dar. Este don es una referencia directa al ministerio material de donar comida, ropa, dinero, inclusive casas y responder a las necesidades de la iglesia. Hay personas que Dios les ha dado ese don. Hay personas que hay una necesidad, es como que, oye, ¿qué necesitas? Yo tengo eso ahorita, toma. Pero esa no es tu libro. No, tranquilo, llévatelo nomás. Es parte de ese don, ¿sí? Y tenemos que animar a personas. Yo cuando estaba en la universidad, uno de mis compañeros de habitación era un rayado totalmente, pero tenía este don. Y me acuerdo que uno de los chicos en la universidad se le perdió un iPod. En ese entonces los que daban la vueltita, ¿se acuerdan? De esos. Y se le perdió y él no encontraba y él no encontraba. Y llegó a un grupo, a un grupo pequeño y dijo, ¿saben qué? Estoy medio triste porque perdí mi iPod. Y este hermano dijo, yo tengo uno, ¿quieres? Y no es que él tenía un montón de plata, pero dijo, no, yo quiero dártelo. Y se lo regaló. Y él se quedó sin iPad por un montón de tiempo. Pero él lo quería dar, lo quería dar. Entonces, misericordia, generosidad. Otro don de servicio es el don de administración y también el don de liderazgo. Estas personas tienen el don de catalizar cosas y también de movilizar cosas. Yo creo que tengo el don de liderazgo, pero no tengo el don de administración. Amén. Algunos hermanos detrás, amén, hermano. Jorge Luis, tú no puedes decir nada ahorita. Jorge Luis, por la gracia del Señor, desde todos estos cambios que han pasado en este último año, él ha sido un don para la iglesia porque él ha organizado muchas cosas que hemos pensado como equipo pastoral. Para los que estuvieron en el retiro, Jorge Luis fue parte clave de eso, porque dime a mí que organice un retiro, nos vamos al parque de la Fuentecita, con carpas pero sin comida. El don de ayudas, este don es la habilidad de ayudar en tiempo de necesidad o llevar la carga de otros cuando surja la situación. Tú ves esto en Romanos 12 y tiene la idea de que tú ves que una persona está cargada y tu corazón dice, yo necesito ayudarle a que no esté tan cargado y quieres ayudar. El don de servicio es trabajar para el cuerpo de Cristo en áreas de ministerio físico como servir, comida o realizar mantenimiento. Además, el don de fe, este don es una fe consistente y capacitadora que realmente cree que Dios, ante obstáculos abrumadores e imposibilidades humanas, va a hacer grandes cosas. Y estas personas normalmente son las personas que les encanta orar. Y tú ves que están orando no solamente por las necesidades, no solo por qué está pasando, por esas cosas, pero están pensando que Dios haga algo gigantesco. Y tú ves que eso está orando, tú dices, ¿qué? Y ese es el don de la fe.
creo que ya hablé de todos esos. De ahí tenemos también el don de discernimiento, que es interesante, que en muchos listas se lo pone como un don de servicio, no se lo pone como un don de hablar. Ahí es el discernimiento, es la habilidad de reconocer cuáles cosas son del Espíritu y cuáles no lo son, distinguir la verdad del error. Este don sirve de protección para la iglesia. Entonces estas personas empiezan a escuchar algo, leen algo o ese tipo, o ven conversaciones y empiezan y tienen un don de empezar a discernir, esto realmente no es de Dios, esto le falta. Debido a que esto le falta a esa oración, es necesario de que tengamos cuidado con eso. Y eso es un gran don a la iglesia porque protege a la iglesia. ¿Sí? Ayuda a que nuestras vidas, este don ayuda de que cuando nuestra vida no está alineada al Evangelio, nos ayuda a decirme, ten cuidado con eso porque no está alineado, ¿sí? Entonces, una vez más, milagros, sanación, lenguajes de interpretación, profecía, enseñanza, fe, sabiduría, conocimiento, discernimiento, misericordia, exhortación, generosidad, administración, liderazgo, ayudas y servicio, ¿ok? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Ahora, aquí de una manera súper rápida, necesitamos hablar de una. En los primeros 3 dones hay un gran debate de cómo vemos esos 3 primeros dones. Hay personas que creen que esos primeros 3 dones, milagros, sanación, lenguas de interpretación, fueron dones que se usaron en una etapa específica de la iglesia, y hay personas que creen que no, son dones que continúan. Entonces, para eso vamos a hablar de esto de una manera muy rápida, y para eso necesitas saber que hay 2 perspectivas totalmente equivocadas, que en la fuente, si tú crees en esas cosas, nosotros te diríamos, ten cuidado, seguramente la fuente no es una iglesia para ti. Y si tú tienes las segundas 2, diríamos, ok, conversemos, y en este momento el cuerpo pastoral tiene una perspectiva, pero estamos abiertos a la otra. Entonces, la primera, lo que llamamos los desenfrenados. ¿Ok? Una perspectiva desenfrenada. Estas personas honestamente no están interesadas en lo que acabamos de hablar, que Dios da los dones y los hace para la edificación del cuerpo y los usa para mostrar a Cristo, pero esto solamente se enfoca en el milagro en sí y en este tipo de cosas sin ningún tipo de cuidado. Es un grupo que pone muchísimo énfasis en la obra del Espíritu Santo sin estudiar el Espíritu Santo. Entonces buscan evidencias supernaturales en cada creyente para validar su salvación. Si tú no hablas en lenguas, si tú no has hecho milagros, en realidad no eres un creyente de bajo rango. Y muchas veces el evangelio y la edificación del cuerpo, como los dones, no se lo ve como lo más importante. Entonces, todo se está hablando de eso y muchas veces siempre está conectado con personas que dicen, y trae tu chequera a la iglesia. Número 2, entonces ese es un extremo, personas que se alocan con los dones y es que si es que no estás hablando en lenguas, si es que no estás haciendo sanaciones, ¿qué pasa con esta iglesia? Ese tipo de cosas y vemos que hay que tener cuidado. Ahora, del otro lado hay personas que reaccionan a ese lado y dicen, ¿sabes qué? Dios ya no hace milagros, lo único que tenemos que hacer es estudiar la palabra. Tampoco está bien, ¿ok? Ahora, esas 2 perspectivas, yo te animo que si tú crees una de esas 2 perspectivas, que hables con el líder de tu comunidad, que hables con uno de los pastores, de los líderes de la iglesia, porque estas perspectivas son muy peligrosas, muy, muy peligrosas, ¿ok? Ahora, nos vamos al medio a lo que sería una perspectiva más bíblica, y es lo que se llama los continuistas cuidadosos, o lo que yo llamo continuistas con cinturón de seguridad. Son personas que están abiertos a los dones, pero lo hacen con cuidado, y amo a estos hermanos. Estos hermanos creen que estos dones todavía funcionan o operan en la vida de la iglesia, pero son cuidadosos de ver cómo esos dones funcionan bajo los propósitos de los dones, que es el edificar al cuerpo. Sea en el servir a la iglesia y todo para la gloria de Cristo. Hay grandes pastores, hay grandes teólogos que creen en esto y les amamos y tengo grandes amigos, inclusive si tú crees en eso y estás en esta iglesia, está muy bien. Y vamos a hablar también de en qué momentos podría eso convertirse en algo que empieza a dividir y eso es clarísimo, ¿sí? Ahora, mi perspectiva y la perspectiva que yo creo que es la más bíblica es lo que se llama el cesacionismo bíblico. Creo que es la perspectiva que mejor toma lo que vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios puede hacer milagros y no es mi perspectiva, sino hay muchas personas que lo creen también. Entonces creemos que los dones sirvieron a la iglesia por un tiempo específico como para proveer esa fundación. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Para proveer esa base, pero el día de hoy ya no son necesarios. Eso no significa de que Dios no podría curar, que Dios no podría hacer un milagro, que Dios no podría darle a una persona que hable en lenguas. Pero no es, y esta es la cosa, y es donde los continuistas con cinturón y los cesacionistas empiezan a conversar, es de que yo creo que los continuistas con cinturón redefinen los dones. Entonces, por ejemplo, un don es una persona que tú dices, ¿sabes qué? ¿Piensa en tu predicador favorito?
El J, no mentira. John MacArthur, ¿ya? Entonces tú sabes que esa persona cuando abre su boca, tú aprendes de él, entonces tiene un don de enseñanza. Piensa en una persona que tiene un don de hospitalidad y tú dices, no, esa persona tú sabes que su casa siempre está abierta y tiene un don de hospitalidad. Una persona que siempre te alienta y tú ves que consistentemente te alienta. Tú ves que una persona te exhorta consistentemente. Es algo que lo hacen normalmente. Yo creo que el día de hoy no hay personas que consistentemente están curando a personas. Consistentemente están cambiando su lenguaje para hablar otro idioma. Consistentemente están haciendo milagros. Entonces yo creo que sí ocurre, pero que no hay una persona que está caminando alrededor del mundo haciendo esos milagros de esa manera. Ahora, todo con esto tiene que ver de que si tú estás en cualquiera de esas dos perspectivas, qué bacán, porque eso significa que entiendes que los dones están aquí para edificar al cuerpo de Cristo. Y una de las cosas más importantes de aquí es que estas perspectivas nos ayudan a vivir lo que vimos anteriormente, el esforzarnos por preservar la unidad, ¿no es cierto? Entonces yo he tenido el privilegio de trabajar con personas que no tienen mi misma perspectiva. Steve es una persona que no tiene mi misma perspectiva, y caminamos juntos, y Noah, y caminamos juntos por mucho tiempo, y el Señor los usó y nos usó juntos para plantar esta iglesia. Entonces, una cosa que es muy importante es que seamos muy cuidadosos de no dividirnos por cosas que son secundarias, ¿sí? Por favor, por favor. Y ahí también respondí la pregunta de una querida hermana que me escribió específicamente con eso. Finalmente, y para acabar, la última pregunta es, entonces ya sabemos cuáles son los dones, ya sabemos cómo se usan los dones. ¿Qué tal de las habilidades? Tenemos que tener cuidado de que no mezclemos los dones con las habilidades. ¿Okay? Entonces tú puedes tener una habilidad que no significa, tú puedes tener una habilidad, pero ten cuidado de no decir que eso es un don. Entonces, por ejemplo, yo tengo el don de tocar la guitarra. No hay el don de tocar la guitarra, pero tienes una habilidad de tocar la guitarra y eso está bien. Ahora, los dones son dados una habilidad supernatural que Dios da para el fortalecimiento de la iglesia. Ahora, ¿quién dio las habilidades? Dios también. Entonces, quiero que vean que los dos tenemos que separarlos, pero también tenemos que tener cuidado de no separarlos de tal manera que en cierta manera no los unimos. Entonces, por ejemplo, tú vas a ver personas que tienen la habilidad de tocar la guitarra y mientras tocan la guitarra vas a ver que empieza a salir otro don. Yo creo que estamos aquí en familia, entonces yo creo que, por ejemplo, el hermano David tiene el don de enseñanza. Entonces tú ves que mientras él toca y va a transicionar entre canciones, te empieza a enseñar, ¿no es cierto? Empieza a abrir la Biblia y dice, miren esto, miren lo otro. Hay otras personas que tocan la guitarra, tienen la habilidad de tocar la guitarra y ves que empiezan a hablar y empiezan a animar a las personas, tienen un don capaz de exhortación. Hay otras personas que están tocando quizás el piano o otro instrumento y tú sabes que detrás de bastidores han hecho mucha organización y liderazgo. ¿Se dan cuenta cómo van juntos? De la misma manera, quizás tú eres del día de hoy aquí, tenemos muchos profesores. Que tú tengas la habilidad de enseñar no significa necesariamente que tengas el don de enseñanza, porque el don de enseñanza tiene que ver con enseñar la Biblia. Pero quizás mientras tú usas tu habilidad de enseñanza, tú puedes animar a las personas. Yo sé de personas que tienen el don de enseñanza y están trabajando en colegios cristianos y no cristianos y tienen la habilidad de enseñar, pero su don quizás es el evangelismo. Entonces tú ves que están enseñando, siempre buscando oportunidades para compartir el evangelio, para amar a esas familias, para exhortar a las familias, ¿sí? Entonces ten mucho cuidado. Entonces algunas habilidades atléticas, habilidades de liderazgo, habilidades de tocar instrumentos, habilidades artísticas, habilidades, bueno, musicales, habilidades de componer canciones, habilidades también en computadoras, habilidades en diseñar cosas, habilidades creativas, habilidades en gráficos, habilidades tecnológicas, habilidades con matemáticas. Todas esas son habilidades y Dios las puede usar de acuerdo a un don para la edificación del cuerpo, ¿sí? Yo sé que este fue el sermón más raro que hemos tenido porque empezamos súper en el texto y después nos fuimos como más a una parte que era como un taller, pero es importante porque nuestro rol es que no solamente vengamos y digamos, qué lindo sermón, pero de qué manera vamos a vivirlo. Y el día de hoy ya tenemos ahora una manera clara de cómo vamos a vivir los dones, ¿sí? Oremos. Padre, gracias por este tiempo juntos como hermanos. Te queremos pedir de que tú bendigas lo que salga de esto. Gracias, Padre, porque hay personas aquí que te conocen, Padre, que te llaman a ti, su Padre, que han puesto su confianza, su fe en Jesucristo. Y Padre, eso significa que ahora estoy emocionado de saber de qué manera ellos van a buscar el vivir esos dones, el poder identificar sus dones, el poder pedirle a la iglesia que le ayude a identificar esos dones. Te agradezco también que en las próximas semanas vamos a tener otro varón en la iglesia, enseñar también y predicar, Padre, y cómo tú sigues dotando a esta iglesia con personas que tienen esos dones, Padre.
Entonces te quiero pedir por el hermano David mientras va a predicar en unas semanas y por todos los hermanos y hermanas en esta iglesia mientras seguimos buscando el afinar nuestros dones, crecer en esos dones para tus propósitos y tu gloria. Y Padre, el día de hoy también te pedimos, si hay personas que no te conocen, que mientras escucharon lo que hace un evangelista, se den cuenta también de que ellos quizás no te conocen el día de hoy a ti, Padre, que pongan su confianza y fe en ti el día de hoy. Y Padre, mientras vamos ahora en un tiempo de comunión, te ruego, Padre, en el cielo, de que tú nos ayudes a rendir cuentas delante de ti. Como hicimos la semana pasada, cada semana estamos creciendo en nuestro entendimiento de los dones y te quiero pedir de que veamos de qué manera estamos sirviéndote a ti y a tu cuerpo, Padre. Padre, al mismo tiempo te quiero pedir que seamos una iglesia unida, mientras hemos hablado también de las diferencias entre dones, de que tú nos mantengas en unidad en las cosas que realmente importan, que es el Evangelio, Padre. Entonces pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.